Hola a todos ustedes, queridos amigos. Es un placer y un gusto saludarles nuevamente. Y bueno, de manteles largos estamos el día de hoy porque tenemos una nueva edición ya de Sin Pelos en la Lengua con el rabino principal de la comunidad de Monte Sinaí, el Jajam Abraham Tobal. Y la verdad es que no sé si recuerdan, la edición anterior nos quedamos con el tema todavía inconcluso en temas y en términos prácticos, y estamos el día de hoy para darle cerrojazo a este tema y entonces entender perfectamente ya sobre el tema que de por sí es serio, de por sí implica mucha responsabilidad, que es el tema del aborto. Jajam, bienvenido y a seguir con esta nueva edición. Y como dijimos la vez pasada, lo prometido es deuda. Es deuda, ¿No? sí. Así que aquí cumpliendo las deudas cumpliendo como debe de ser. Cumpliendo las deudas, sí, de seguir la segunda parte. Voy a recordar un poquito y hacer una pequeña recopilación de lo hablado la edición anterior. Nos mencionaba usted que hay 4 facetas principales en el embarazo de una mujer para temas y términos del aborto, que es del principio hasta los 40 días, la primera, de los 40 días a los 3 meses, de los 3 meses a los 7 y posterior la última etapa de los 7 meses y hasta que se da ya el momento de dar a luz y salir al mundo. En términos prácticos, me quedó esa duda la última edición y ya no dio tiempo. En términos prácticos, ¿qué diferencia hace en alguna situación en específica si la mamá se encuentra en cualquiera de estas facetas de su embarazo? Ok. Como dijimos la sesión pasada, de que hay visiones, bueno, más bien que según todas las opiniones, no es lo mismo con asesinato porque está en desarrollo. Correcto. Entonces no está formado todavía. Siendo que la razón es porque no está formado todavía, entonces ahí obviamente hay diferentes niveles de formación. Correcto. Porque hasta los 40 días no está formado nada. Me refiero, está en proceso, ¿no? Entonces en ese caso, vamos a ir viendo, hay muchas, según muchas opiniones, se permite cuando se sabe o que le puede provocar una enfermedad a su mamá, aunque no sea riesgo de vida. Por riesgo de vida dijimos que en todos los casos se permite cuando pone en peligro la vida de su mamá. Correcto. Pero algo le va a provocar una enfermedad, el niño viene con cierta enfermedad, aunque no sea la más grave, mortal y así, pero... Podría generar diferencias en qué etapa se encuentra. Sí, entonces hasta los 40 días muchísimos comentaristas, incluso aquellos que dicen, como mencioné, Ramoshe Feinstein o otros que es de los más estrictos. Que es de los más estrictos, que dice que es un derivado de asesinato. En algunos casos extremos, él permitiría... En los primeros 40 días. Digo, vuelvo a repetir, no estoy detallando, hay que consultar. Claro. Y vuelvo a recordar, más en esta ocasión que voy a hablar ya de casos más prácticos, vuelvo a recordar que no pretendo con esta plática dictaminar y decir una regla general que la gente por oírlo puede utilizarlo en la práctica, sino cada caso hay que consultar y es algo muy delicado. Estoy hablando el conocimiento, ¿no?, que se tenga de la visión general. Entonces, por ser que, como dijimos, que eso es hablando de un desarrollo, cuando más desarrollado se acerca más asesinato porque ya está más formado, entonces antes de los 40 días se permiten, según muchas opiniones, mucho más varias casos. Circunstancias. De los 30 a los, de los 40 días a los 3 meses es el segundo nivel, entonces hay muchos que ya lo hacen un poquito más grave, Exactamente, permiten antes de los 40 días, pero prohíben en los 40 de ciertas enfermedades y ciertas situaciones que pueden ser. Quiero entender que de los 3 a los 7... Pero, como dije, que Rabbi Yosef dice que igual todavía hasta los 3 meses es prohibición de los jamim, porque no está formado, no es notorio. Entonces, en prohibición de los jamim hay, como dije, en la escala de valores, cuando se enfrenta a otra cosa, hay más permisos. De los 3 meses a los 7 meses, que está en proceso ya de terminarse de formar, ahí ya solamente los que más permiten, entre ellos Tzitz Eliezer, que Waldenberg, que él dice que ahí en ciertas ocasiones, un ejemplo, hay una enfermedad que se encuentra más entre la comunidad ashkenazí, una enfermedad
terrible, que se llama Tay-Sachs, que empieza nace ya defectuoso, después llega una ceguera y máximo vive 4 años, eso seguro, se muere el bebé. Es un sufrimiento para los papás y es que ayer, si Eliezer permite... Aún de los 3 a los 7. Aún de los 3 meses a los 7. A los 7. Hay otros que lo prohíben, con la misma filosofía que dijimos, que no, así como no puedes matar a un enfermo que está vivo, tampoco, según los que lo ven como que ya se considera que está desarrollado y ya es persona, no se puede asesinar, igual que no se puede asesinar a una persona viva. Pero según el Tzitzer es de que las razones son diferentes, como él opina que la razón es como dañar una parte del cuerpo, entonces para otro valor, ahí se estaría permitiendo. Okay. Y ya la última etapa ya es más complicado. La última etapa ya está completo, ya está listo para salir, nada más que está dentro del vientre de su mamá. ¿Existirían todavía permisos? Ahí no existirían, solamente cuando pone en riesgo la vida de su mamá, que es lo que porque hablamos ya se la clase considera pasada. Formado, ya está listo. Si nace, cualquier doctor te lo dice, después de los 7 meses, el niño, ya pueden el bebé hacer. vive. Es decir, pueden estar en incubadora, terminar de formarse. Pueden hacer completo, íntegro y vivir una vida plena. Pero vivir una vida plena, como mucha gente de forma natural nace a los 7 meses. Okay. Entonces ahí solamente hasta el instante de nacer que se permite por la vida de su mamá. En el momento, como dijimos, que nace, nació, ahí sí ya no se permite ahí nada. ya según, Entonces quiero entender que todos los casos que abordaremos a continuación en esta entrevista vamos a tener que aplicarlo a vamos a decirlo, tabulador, ¿no? Vamos a esta tabla de facetas, dependiendo en qué se encuentra. Y por eso dije que esto es consultarlo, porque en esto... El rabino en turno tendría que... Sí, y hay algunos que lo discuten, que de 40 a 3 meses, unos opinan que sí, otros que no. Entonces no voy a entrar en los detalles de cada discusión, porque es muy extenso. Y pero es muy bueno tener exactamente, esa visión, por lo menos saber, para saber cuándo por lo menos saber si uno detecta un problema, por decir que el doctor le dijo que hay un riesgo y demás, una mujer sabiendo esto que se apresure a consultar antes de los 40 días y decir tengo tiempo para tomar la decisión. Porque si hace eso es lo relevante en esta información. No para hacerlo, para tomar decisión, pero sí para ir a preguntar. Sino para preguntar, porque si dice, bueno, es lo mismo, voy la próxima semana a consultar, igual puede hacer diferencia. Voy a tomar más calma, si voy a tomarlo con calma para tomar la decisión, no, puede hacer toda la diferencia. Entiendo, perfecto. Que si lo hacía la semana anterior, era antes de los 40 días y ya se permitía, y después ya no se permite. Entonces es importante tomar en cuenta estas fases. ¿Me permite comenzar a abordar los temas? Sí. Mencionaba... Los temas ya abordamos, pero... sí, abordar los temas prácticos y detallados, y bueno, que la gente seguramente quiere escuchar. Mencionaba hace unos momentos de una enfermedad llamada Tay-Sachs. Me vienen a la mente, por ejemplo, Dios no lo quiera, casos de síndrome de Down. Si, por ejemplo, se sabe que la mujer que está embarazada va a traer un bebé con algún síndrome, con alguna capacidad diferente, ¿aplica lo mismo? Sí, es otra cosa. Sí, aplica lo mismo. A diferencia del Tay-Sachs que mencioné, que es una muerte segura, el síndrome de Down, uno puede vivir muchísimos años, obviamente con muchas limitaciones, muy angustiante para la familia tener un hijo, pero ahí ya muchos opinan que no se permite en ese caso. Y muchos otros que dicen que hasta los 3 meses sí se permite, porque no está totalmente formado. Y principalmente aquí hay un factor que se toma en cuenta también, porque hablamos de la enfermedad, la enfermedad del bebé. Decimos una enfermedad física, científicamente comprobable, pero hay enfermedades emocionales que también se toman en cuenta. Y esas son para los papás. Esas son para los papás. Porque un ejemplo, y eso depende de la persona, hay mujeres que son muy sensibles, que son muy, ¿cómo definirlo? Que no toleran ver a un hijo enfermo, que no toleran el sufrimiento. Es decir, débiles en ese aspecto. Débiles, sí, de carácter, y que les puede afectar muy fuerte y que pueden vivir con un trauma toda su vida, con una depresión, con un trauma emocional. Y afectaría su calidad de vida de manera importante. Y las enfermedades emocionales
también se consideran enfermedades. Que es una enfermedad de depresión, de un impacto que le afecte su calidad de vida. Muchos opinan que en ese caso, entre ellos Ralph Waldenberg, también se toma en cuenta y se permitiría, en el caso, un ejemplo, de síndrome de Down. Claro, y dependiendo de la etapa en la que esté también, ¿no? Siempre entrando en juego, poniendo ahí. Pero tomando en cuenta también ese factor. El factor emocional en la mamá y en el papá. Y otros dicen que depende. Si es algo que no se puede controlar con medicinas, porque a veces hay que puede llegar a quedar afectada, entonces ahí sí se permitiría. Si es algo que se puede controlar con medicinas, no se permitiría. Entonces ya entendí por qué hay que ir a preguntar cada caso, hay mil detalles. Yo cuando profundicé en este tema, me tomó muchísimo tiempo, ver todas las opiniones y todas las... Es un sinfín, es un tema muy complejo, no es para responderlo así a la ligera y decir, es un tema que muchos factores... Otro factor muy importante que hay que tomar en cuenta, que por lo general para estas cosas uno dice, bueno, yo consulté a un doctor y me dijo que traería esta enfermedad. Lamentablemente, lo digo sin pretender ofender a nadie, pero también hoy en día en la medicina hay mucha ligereza, hay mucha falta de responsabilidad. Bueno, el doctor dice, por si las dudas me protejo, ¿no? Y más en Estados Unidos que cualquier cosa lo pueden demandar, porque no me dijiste. Por si acaso le digo, yo tengo una sospecha que puede haber eso y digo que van a ser así. Y si no, digo, fue un milagro y que bueno, yo si no, ya me protegí. Entonces, en eso también casos... hay que ser muy responsables y un doctor muy confiable, que tenga valores, que se sepa que lo tome con responsabilidad, mejor todavía si es un doctor creyente, que tiene todo eso es confiable, porque no es un juego también. Eso es un factor que tomar en cuenta. Para tomar esa decisión, tiene que ser una decisión con estudios, con certeza. Eso me lleva a preguntarle lo siguiente. Entonces, ¿valdría la pena que las parejas se hagan estudios, análisis, chequeos? Hoy en día con la tecnología podríamos cubrir esta parte de credibilidad, vamos a decir, del doctor. ¿Se aconseja hacer este tipo de estudios o mejor llevarla para que no me meta yo en broncas de que si aborto, que si no aborto, mejor la dejo al destino de Dios? Ok, mira, es una pregunta muy importante la que acabas de hacer, porque también hay mucha polémica sobre eso. Los que tienen la postura que se prohíbe en todos los casos, con excepción de salvar a la mamá o un caso muy extremo, ellos dicen que mejor para qué lo haces, igual no vas a abortar, entonces para qué lo haces. Pero muchos opinan, y creo que tiene mucho sentido también la otra opinión, que no, que es mejor en todos los casos hacer, y más que hoy en día tienes las herramientas, porque incluso si no vas a hacerlo, primero saber que hay opiniones y poder preguntar y tomar una decisión basada, ¿no? No después asumir las consecuencias y decir, bueno, si sabía, tal vez tomaba otra decisión, me apoyaba en los que lo permiten o no. Aunque eso en primer lugar. Segundo, incluso aunque su decisión sea estricta, o tomo la postura como de Ramoshe Feinstein, de los más estrictos, y no voy a hacerlo de ninguna manera, de todos modos, eso podría hasta ayudar a la mamá, si ya sabe, ya tomar terapias, mentalizarse, prepararse, que no sea un trauma y la agarre de sorpresa. Ya me preparo, y además todas las medidas consejos de doctores, cómo hacerlo, cómo aligerarlo, ya empezar a estudiar, y a prepararse. Entonces es un beneficio en todos los aspectos. Y hay ciertas cosas que hasta hoy en día se manipulan los genes y se puede todavía ayudar, no digo síndrome de Down, de otros tipos de enfermedades, que se puede proteger y ayudar detectando la enfermedad, ya se puede aligerarla. Entonces yo creo que en todos los casos vale muchísimo ganando, la pena. ¿No? Sí. Y aquí un dato muy interesante, es decir, con más razón esta pregunta que acabas de hacer, y lo aconsejo y que hay que tomarlo muy en cuenta, una mujer cuando se quedó embarazada de mayor edad, se multiplica el porcentaje de posibilidades de hijos enfermos. Un ejemplo, hay un estudio hecho sobre, en particular, síndrome de Down, que cuando se embarazó a los 20 años, una jovencita, muy joven, sí, la probabilidad que nazca un hijo con síndrome de Down es 0.05, que son con 1783, algo así. Uno en 1700 y pico. Es decir, es muy baja. Y cuando un ejemplo a los 45 años
sube a 1 en 31. Wow. Que puede tener síndrome de Down. Considerablemente. Considerablemente. De traer un hijo enfermo. De traer un hijo. Entonces, usted un dice, ejemplo, si estoy hablando de un es... estudio sobre el síndrome de Down en particular. Entonces, es un dato escalofriante. Sí, entonces es algo que de verdad, más cuando Cuando mayor, ya tiene edad avanzada, hay vale más muchísimo todavía. la pena hacer esos estudios para saber, como dije, o tomar la decisión en base a los que lo permiten, o por lo menos prepararse y demás. Ok, me queda claro entonces este primer punto, este primer tema práctico. Me viene a la cabeza, por ejemplo, Jajam, un tema de violación que pues, a lo mejor en la actualidad se podría dar en distintas ocasiones, que la mujer no deseaba este embarazo, fue una violación y quiere cortar con este embarazo porque es un hijo no deseado y le recuerda el trauma, sí, este trauma de su vida durante sí, toda su vida. Entonces, sí, una violación es algo muy fuerte y como tú dices, muchas veces es el recuerdo. Factor que le revive totalmente. Justamente aquí, según todas las opiniones, lo que se permite como obviamente violación, no tiene que hacer ningún estudio ni ninguna fase para saber si hay enfermedad o no enfermedad. Ya sabe que la violaron y realmente no sabe si se quedó embarazada o no. Pero ahí es la famosa píldora francesa, que dentro de los 3 días siguientes lo que evita, que destruye... Estamos hablando antes de la etapa de los 40. No, exactamente. O sea, aquí es una etapa inmediata que en el caso que sí podría haber embarazo... Tomarse la píldora y evitar, y ahí según todas las opiniones, por lo que implica el embarazo en el escala de valores, seguro... Para evitar ese trauma, ese es el consejo que se da, inmediatamente recurrir a un doctor y terminar cualquier probabilidad. Ahora, ¿qué pasa cuando ya embarazó? Bueno, en términos de violación, volvemos a las discusiones. Pero podría ser un caso a tratar, o sea, no es un caso que dentro de los 40 días hay quien lo permite, volvemos a la misma discusión, pero por eso lo recomendable es no entrar en eso y dentro de los 3 días, que igual es, como dije, es inmediato, sabe que la violaron y tomar eso y evitarlo. ¿Y qué pasa si no es una violación, pero es madre soltera? Aquí sí quiero hacer mucho énfasis, porque hoy en día también lo que se está discutiendo en los gobiernos y demás, justamente es un caso de madre soltera, decir, bueno, no lo voy a poder crear, no tengo los medios ni económicos y más. Y ahí sí que quede muy claro, que no se confunda de la información que di, está absolutamente prohibido en un caso de madre soltera. Ella lo hizo consciente. Con voluntad propia. Ahí sí es, según cada opinión, en una es más grave, en una es menos grave, pero según todas, pero sin importar que esté en la primera etapa de los 40. Sin importar que esté en la primera etapa, a menos que de vuelta, que volvemos a una enfermedad psicológica, mental. Porque aquí no hay problema de salud, no hay de nada. No. Y el hecho que decir, pero yo no lo voy a poder criar y todo. Gracias, hoy en día, al contrario, hay gente que está en lista de espera para adoptar y va a tener una buena vida ese bebé. No hay derecho a quitarle la vida. Si no lo quieres, no le quites la vida. Exactamente, no le quites la vida. Dale una oportunidad de vida. Es tu responsabilidad que asumiste, asume las consecuencias y no quites la vida y darlo en todo caso a adopción. Como dije, vuelvo a repetir, a menos que sea una situación extrema de una enfermedad mental, pero eso ya es por evaluar. Eso se juzga cada caso. Se juzga cada caso, por eso. Pero en general no está contemplado en todo lo que dije madre soltera. Violación sí, porque ahí sí, pobrecita, un trauma no tuvo. Pero violación, como dije, hay una solución inmediata. Antes de... según las leyes halágicas, si el bebé que está engendrado dentro de su vientre es un mamzer conocido como bastardo. ¿Esto entra dentro de o no? Ahí esa pregunta se le hicieron al famoso... Porque no sé qué vida tan digna va a tener como bastardo. Esa pregunta se le hicieron al famoso Ben Ish Chai y él no quiso contestar directamente y citó 2 opiniones muy importantes de los grandes comentaristas y dijo, bueno, según una opinión, dice que igual no, y hay otra opinión que dice que en ese caso sí se permite porque... Para evitar traer un mamzer. Traer mamzer, que es que no se puede casar con nadie y que todas las consecuencias que tiene como que no es sano.
Entonces, y según la etapa también del embarazo que esté, será más entra, fácil o más según difícil. las opiniones, pero que él no quiso Lo contestar dejó, y lo dejó a la discusión. A la discusión, pero bueno, ahí es un tema. Ahí hay que Entonces, cuidarse. Jaja, me gustaría preguntarle, ya ir cerrando la entrevista, que me imagino que es uno de los casos por los cuales hoy en día a lo mejor se podría tomar la decisión de frustrar la vida de un bebé. El tema del dinero. Digo, me da pena preguntarlo, pero es una realidad. Muchas veces, por creer que a lo mejor no hay la suficiente capacidad económica para mantenerlo dignamente, para sacarlo adelante, para darle oportunidades de vida, entonces mejor no lo traigo. Bueno, ¿el dinero entra en este juego o no? Eso es otro argumento que no se justificaría para nada. Estamos hablando aquí con escala de valores. Cuando hay una enfermedad más grave, menos los daños, como dijimos, según la visión de que es como cortar un miembro, pues, te estás provocando otra enfermedad a la mamá, entonces, pero el argumento del dinero no es válido. No, aún por sí pensándolo dicen, como calidad de vida, sí, tampoco, no, porque primero uno no sabe la rueda de la fortuna, claro, y es como dicen, cada bebé viene con la torta bajo el brazo. La torta bajo el brazo, y en todo caso es pensarlo antes, pero sí. Antes, pero no hay derecho no entra en ninguno de los grupos de justificativo, pero para nada, como dije, ni madre soltera, ni contemplar así por dinero. Se me acaba de ocurrir algo, y me imagino que va a aceptar, porque esto es sin pelos en la lengua y tendrá que ser así. Bezrat Hashem, ya tenemos 2 ediciones de A Bordo y quedó todo muy, muy claro, muy transparente y obviamente bueno, igual entendiendo que cada cosa se pregunta. No agotamos el tema, hay más casos, hay mucha tipos información. De enfermedades, más casos específicos. Hay cuando, un ejemplo, si es duda si le va a provocar enfermedad a la mamá o no, si le va a afectar. Un ejemplo, a veces lo que es principalmente casos de la vista o del oído, que hay ciertos embarazos que por el embarazo le podría provocar hasta una ceguera o intensificar, que hay más riesgos particulares. Si es duda si se permite o no. Hay opiniones que sí y hay que no. Entiendo que como un ejemplo es un tema más. que tiene millones de detalles. Exactamente. Y por eso, tratamos de abordar los más comunes, los más importantes. Por eso concluyo de vuelta que hay que consultar y es un tema muy delicado que no es para tomarlo a la ligera. Pero se me estaba ocurriendo y le quería proponer, ahora que estaba mencionando sobre este último tema del dinero, y mencionó una frase de ahí que hay que pensarlo bien antes, me gustaría ver si le entra hablar de temas anticonceptivos. ¿Cuándo se puede, si es que se puede o no, y cuándo no, el tema de utilizar métodos anticonceptivos para no traer hijos al mundo por alguna situación o razón específica? ¿Le entra? Bueno, ahora sí. Perdón que lo agarré así de bajada. Ahora sí que pones los temas más difíciles, pero ¿qué te puedo decir? Si estamos en el programa Sin Pelos en la Lengua, justamente la idea es no evadir nada, y sí, es un tema muy, muy polémico, muy confundido, también la información no se dice como debe ser, y sí. ¿Valdría la pena? Sí, vale la pena, es muy importante, lo considero, aunque, bueno. Entonces, ¿está dentro para alguna edición? Sí, no digo cuándo, más adelante lo vamos a tocar de anticonceptivos, que es un tema también necesario esclarecer. Ya está el compromiso sobre la mesa. Entonces, bueno, muchísimas gracias, Jajam. Gracias por la apertura, por la transparencia, por la calidad de sus comentarios. Gracias por estar aquí. Un gusto. Un placer. Soy Raúl Askenazi y esto es Sin Pelos en la Lengua. Muchas gracias y nos vemos la próxima.